Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pongan mucha atención en los devocionales de esta semana y espero de que hayan estudiado a conciencia lo que vimos acerca de los dos ladrones de la adoración. Y hoy el título es La adoración, una relación matrimonial. ¿Por qué Dios lo ve así de esa manera? La relación de Dios con su pueblo es explicado mayoritariamente en los términos de un noviazgo o de un matrimonio. Isaías 61:10 dice: mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con su corona, como la novia se adorna con sus joyas. ¿Has conocido alguna vez dos novios que estén siempre tristes, serios y malhumorados? Es curioso cómo incluso la gente más tímida y seria de carácter se transforma cuando se trata de ganar a quien uno ama. El que hablaba poco es capaz de cambiar su carácter. La que jamás se reía encuentra diversión en todo lo que su amado dice. Quien tenía perfectamente controladas todas sus acciones y respuestas, se pone hasta en ridículo delante de quien sea por la persona amada. Y eso lo hemos visto muchas veces. Nos ha pasado incluso a nosotros mismos. Pero, ¿y nuestro Dios? Que no merece ningún entusiasmo de nuestra parte. ¿Cómo, cómo puede ser Él la persona a la que más queremos sin que jamás nos entusiasmemos en su presencia? Es más, ¿cómo podemos hablar de Dios sin entusiasmarnos? ¿Cómo podemos hablar con Él sin sentir la profunda emoción de quien se acerca al Creador en la adoración humilde y feliz? Lo que Dios siempre lo que Dios siente por nosotros está muy claro. Isaías 62, verso 5 dice: cómo se regocija el novio por la novia, tu Dios se regocijará por ti. La Biblia compara la relación de Dios con nosotros como la de un novio y su novia, que un día llegarán al momento feliz de su boda. La comparación es repetida una y otra vez en toda la palabra de Dios. Piensa por un momento, ¿qué tal se llevaría un matrimonio que celebra su amor de una manera exclusivamente racional, sin ningún entusiasmo? ¿Cómo se sentiría una esposa intelectualmente amada, pero sin ninguna otra manifestación de ningún sentimiento de cariño por parte de su esposo? ¿Admitiríamos nosotros que alguien que dice que nos quiere lo exprese siempre de una manera seria, solemne, sin una sola sonrisa, sin que sus ojos brillen al hablar o estar con quien ama? Nosotros somos la novia de Cristo, que seremos un día la esposa de Cristo, y un día tendrán lugar las bodas del Cordero, en la que esa relación quedará firmemente establecida por toda la eternidad. Como novia y futura esposa, nuestro amor a Dios está adornado con el gozo de Dios al vernos a nosotros. Él afirma que nos desea y que nos espera con su corazón lleno de gozo. Mucho más gozo tendríamos que tener nosotros al estar con nuestro Salvador, ¿no es así? Cantamos cuando amamos, nos entusiasmamos cuando entregamos nuestro corazón y nuestra vida a quien queremos. Cantamos al amor, a la familia, a la naturaleza. Muchos cantan a su país, tienen canciones para sus equipos deportivos favoritos. Si en nuestro corazón hay una canción, es porque amamos a alguien, pero ninguna religión canta a su Dios, y las que lo hacen es por imitación, porque para todas las creencias su Dios está lejano. El pueblo de Israel jamás imitó la música de los pueblos paganos, porque ellos nunca cantaban a sus dioses. Solo el pueblo que ama puede cantar y usar absolutamente
toda la música para dedicarla a su Creador. Solo quienes aman realmente al único Dios pueden cantar desde su corazón, porque Dios acepta todas nuestras canciones y estilos. Todas nuestras canciones son únicas para Dios, porque toda canción que brota de un corazón que ama es recibida con cariño por nuestro Padre. El problema de algunos creyentes o iglesias, denominaciones, es que no han comprendido lo que significa amar a Dios y las consecuencias que tiene. No saben vivir en la presencia del Señor expresando amor. Yo recuerdo una vez que prediqué hace muchos años en una reunión de oración en una iglesia, y hablando de estar con el Señor y disfrutar en su presencia, les pedí que cantaran una conocida canción. Se llama Mi único anhelo, cuyo coro dice: mi único anhelo es estar a tu lado, saber que algún día contigo estaré, cenaré contigo, lo que has preparado, por siempre postrado te adoraré. Y más tarde supe que a algunas personas no les había parecido bien que se cantara esa canción. Obviamente no entendieron lo que significa estar postrado en la presencia de Dios, adorarle y cantarle, porque no solo es el anhelo de nuestro corazón, nuestro Señor es el gran amor de nuestra vida. Si en nuestra vida hay una canción, es porque amamos al autor de la vida, adoramos a nuestro Creador, honramos al Señor Jesús, nos entusiasmamos con nuestro Padre y disfrutamos de esa comunión porque el Espíritu Santo nos llena de su amor y de su fuego. Y quizá no nos hemos parado o puesto a pensar todavía que somos la futura esposa del Cordero. Así que cuando vamos tras otros dioses, pues estamos cayendo en la prostitución, como dice Ezequiel 16:24. Si nuestro corazón no responde al amor del Señor, es porque otros amantes tienen un lugar especial. Ellos son los que se llevan nuestro gozo mientras pecamos contra nuestro Padre. Esos dioses pueden tener muchos nombres y circunstancias diferentes. Pueden ser cosas buenas, incluso que pueden llegar a apartarnos, y desgraciadamente lo hacen, de expresar nuestro amor al único que lo merece, al único que nos salvó. Y las consecuencias son terribles. Deuteronomio 28, 47 al 48 dice: por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, servirás a tus enemigos. La palabra de Dios siempre es radical. Nos enseña que el mayor problema no es dejar de servir al Señor, sino dejar de hacerlo con alegría y gozo en el corazón. Es tiempo de examinar nuestro corazón, no nuestras circunstancias culturales, nuestro carácter o nuestras rebuscadas excusas, sino nuestro corazón. Porque el mismo Señor Jesús afirmó que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, en Mateo 6:21. Nuestro tesoro es el motivo de nuestro gozo. Si observamos la palabra hebrea para gozarse en el Señor, es la misma que se utiliza al referirse al gozo del hombre y la mujer dentro del matrimonio. Ahora te pregunto, ¿te imaginas a alguien siempre triste con su esposa o su esposo? Alguien que defienda la solemnidad de todos los momentos. Alguien que niegue con toda su alma la sonrisa y el deleite. ¿Cómo podemos defender el luto en nuestra relación con quien más felices nos hace? ¿Cómo podemos dejar de servir al Señor con alegría y gozo en el corazón? ¿Cómo podemos leer versículos como en el Salmo 100, verso 2, y son muchos los que usan el mismo concepto, que nos dice que vengamos a su presencia dando gritos de felicidad y quedarnos como si nada? Las consecuencias de no servir al Señor con alegría son fatales. Acabaremos sirviendo a nuestros enemigos
y nuestra vida perderá todo su sentido. Si nuestros labios no cantan a Dios con entusiasmo, pues es porque no lo amamos. Si nuestro corazón no rebosa adoración entusiasta, quizás sea porque Dios no está en él. Ahora, número uno, tenemos que comprender el corazón de Dios. Dice Miqueas 7:7, pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación. Mirar a alguien a los ojos es intentar ver lo que hay en su corazón, comprender lo que quiere decirnos e intentar con todo nuestro ser estar a su lado. Poner nuestros ojos en el Señor es aprender a pensar como Él piensa y ver las cosas como Él las ve. Adorar con todo el ser es llegar a comprender el corazón de Dios. ¿Por qué? Cuando glorificamos a Dios, como dice Hebreos 12:2, ponemos nuestra mirada en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y Él ocupa el centro de nuestra vida, entonces podemos llegar a tener nuestro corazón muy cerca del suyo. Jamás podremos llegar a comprenderle del todo, porque es inmensamente más grande que nosotros y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Pero cuando estamos cara a cara con Dios, es más fácil obedecerle, comprender su voluntad, enseñar a otros y por supuesto evangelizar. Lo diré de nuevo, cuando estamos cara a cara con Dios es más fácil obedecerle, comprender su voluntad, enseñar a otros y por supuesto evangelizar. Si no lo crees, haz la prueba. Intenta a obedecer lo que Dios pide en su palabra sin estar cerca de Él y amarle. Intenta evangelizar mecánicamente sin que tu corazón arda con devoción hacia Dios y enamora a los que se pierden. Intenta ayudar a otros a que vivan cerca del Señor sin estar en su presencia. Y a propósito, muchas veces no solo lo intentamos, sino que vivimos así. El ejemplo de Ana, como estudiamos la semana pasada, nos desenmascara a todos. Mientras los sacerdotes de su tiempo vivían y ejercían su trabajo como si Dios no existiera, Ana comprendía y escribía teología de la mejor calidad. Ella había descubierto cómo era el corazón de Dios, porque desnudaba su corazón ella misma delante de Él. Pues de la misma manera, los escritores de los Salmos vivieron siempre cerca del corazón de Dios, porque nunca le ocultaron nada. Es cierto que alabaron, adoraron, agradecieron, honraron a Dios, pero también le expresaron sus sentimientos, le descubrieron sus deseos de venganza en ocasiones, su cansancio en otras veces, su desánimo muchas más y siempre su necesidad de encontrarle. Sí, los salmistas compusieron canciones que son palabra de Dios porque hablaron de sus sentimientos y de sus deseos. Aunque adoraban a Dios, también cantaron sobre sus necesidades y sus deseos, y su mayor deseo siempre fue conocer el corazón de Dios. Ahora, número 2, andar diariamente con el Señor. Josué 24:15 dice, escoge hoy a quién habéis de servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Si buscar la presencia del Señor es algo de un solo momento, de la emoción, de un buen mensaje o la decisión del primer día del año, por ejemplo, pues no hay sustituto posible del andar diario con el Señor. La búsqueda con toda el alma de la presencia de Dios no debe ser un objetivo ocasional de momentos adecuados. Nuestra vida nos va en ello. Cuando no vivimos cara a cara con Dios, perdemos de vista toda la inmensidad y la belleza de la vida, llenos del Espíritu Santo con el Señor Jesús. Y creemos que realmente la vida cristiana es lo que tenemos, sin darnos cuenta de lo lejos que estamos de todo lo que Dios ha preparado para que disfrutemos en su presencia, incluso de lo lejos que estamos de crecer y parecernos a Él. Una vez un criador de peces
lo leí esto, que podía tener tiburones pequeños, si los ponía en un acuario, y él dijo, pero jamás los coloques en el mar. O sea, los tiburones crecen a la medida del lugar en el que están. Puedes tener tiburones de solo 30 centímetros perfectamente acondicionados al lugar en el que crecen. Pero si llevas un tiburón a alta mar, crecerá lo máximo posible. Así son muchos cristianos. Siempre lo tienen todo controlado y no quieren crecer más allá del lugar en el que están, de los patrones de su iglesia, sus líderes o sus tradiciones. Jamás son capaces de sumergirse en el mar de la gracia de Dios para nadar, alimentarse y disfrutar más de lo que jamás hubieran imaginado, para crecer viviendo cara a cara con su Creador y llegar, perdón, hasta la medida de la plenitud de Cristo, como Pablo se enfocaba y pedía para todos sus hijos espirituales. De nosotros depende si vivimos nuestra vida acondicionados a nuestra pecera o decidimos entrar en la inmensidad del océano. Cuando dejamos de reflejar en nuestro andar la presencia de Dios, estamos al borde de la ruina y del fracaso. Jacob lo aprendió en su carne viva cuando le dijo a Dios en Génesis 32:26, no te soltaré si no me bendices. Y no son tanto las bendiciones, que las hay en abundancia, sino la misma presencia de Dios lo que da la dignidad, el descanso y el sentido a nuestra vida diaria. Y esa es la razón por la que en la Biblia la alabanza está siempre relacionada con la cercanía de Dios. Te allegarás a Él, Él es el objeto de tu alabanza. Deuteronomio 10, 20 al 21. Dios quiere que busquemos su rostro cada día. Incluso habla de manera figurada acerca de su presencia para que entendamos nuestra relación con Él y nuestra necesidad de venir delante de Él. Oseas 5:15 dice, me iré, me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Jamás debemos olvidar que Dios pide que busquemos su rostro, no porque lo necesite, sino porque lo necesitamos nosotros. El Salmo 119, 135 dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Cuando Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros, es como si nos sonriera. Su rostro brilla en nosotros y llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, con lo que poco a poco vamos reflejando ese mismo rostro en nuestra vida y pareciéndonos más a Él. Pablo lo resumió de una manera genial, inspirado por el Espíritu Santo en 2 de Corintios 3:18. Para nosotros todos con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, cuando estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Buscar al Señor diariamente con nuestro corazón no es algo opcional para los que buscan una santidad más elevada, sino que es la base misma de la vida cristiana. Como dice Jeremías 29:12, el ejemplo que da la mujer de 1 de Samuel 4:22 es admirable. Cuando sabe que ha sido robada el arca, que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, prefiere morir porque su vida ya no tiene ningún sentido sin la gloria de Dios. No le importaba ver nacer a su hijo varón, que era lo más importante para una madre de Israel, sino que incluso le pone por nombre Icabod, sin gloria, porque no puede existir gloria si Dios no está presente. Si nosotros tuviésemos un concepto tan alto de la gloria de Dios y su presencia, significara tanto en nosotros, en nuestra vida, puede que ya no necesitáramos tantos libros ni tantas explicaciones sobre cómo tener un corazón más cercano al Señor. Hoy mismo,
Si tú no has tenido un encuentro a solas con el Señor y estás viviendo sin darte cuenta de que Él está contigo dentro de ti, pues estás perdiendo el tiempo. Para, detente un momento, ora, toma tu Biblia y disfruta de hablar y de escuchar a tu Creador. Dios busca gente leal, fidelidad. Esa es una de las características más importantes en la vida de un amigo y en un matrimonio, y la que más cerca nos deja del corazón de Dios. Miqueas 4:5 dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre jamás. Decidir ser leal a Dios es el paso más importante en una verdadera adoración de corazón. A pesar de lo que ocurra, decidimos que Dios siempre será nuestro Dios, aunque sucedan muchas cosas que no entendemos, aunque no tengamos hijos, aunque el mundo perezca o parezca volverse al revés, aunque la tristeza llene nuestra vida, siempre desearemos entrar y estar en la presencia de Dios. Dios ama la lealtad, la misericordia, más que todos los sacrificios, dice Oseas 6:6. Y nosotros queremos amar aquello que Dios mismo ama. Ana venía a la presencia de Dios siempre, era fiel en buscar a Dios en todo momento. Aunque Dios le había cerrado la matriz, la lealtad que Dios busca no es la perfección, sino la necesidad y el deseo de entrar en su presencia todos los días. Algunos han confundido los términos y se mueven en conceptos como obligación de estar con el Señor, tener un tiempo devocional con Él, etc. Pero no estamos dejando de lado la disciplina de hacer lo correcto. Pero jamás debemos olvidar que Ana no tenía la obligación de ir a la presencia de Dios. Ella lo deseaba profundamente. Lo diré de nuevo, la lealtad que Dios busca no es la perfección, sino la necesidad y el deseo de entrar en su presencia todos los días. ¿Recuerdas también el caso de María y de Marta? Marta había comprendido su obligación de trabajar para el Maestro, pero María ansiaba estar con el Señor. Nuestra lealtad se mide en nuestro deseo más profundo de que Dios sea lo primero en todas las cosas, que nuestro amor por Él sea inquebrantable y crezca cada día nuestro mayor deseo de estar con Él. El concepto de andar con Dios es clave en la Biblia para guardar sus mandamientos. No es cuestión solo de saber, sino de saber y practicar. Colosenses 3:1 dice: buscad las cosas de arriba. Esa es la manera de saciarse, de llenarse de Dios, y no solo por estar completo, sino por estar rebosando. Joel 2:26 dice: os saciaré y alabaréis el nombre del Señor nuestro Dios. Esa es la razón por la que la alabanza fluye en el corazón del que anda día a día. A pesar de cualquier problema, Él se goza en el Señor. Y por favor recuerda, sí, recuerda, porque recordar es volver a pasar por el corazón, ver las cosas no solo con nuestra mente, sino con nuestro corazón. Afortunadamente para nosotros, en la lengua castellana, la palabra recordar tiene en sí misma la esencia del mensaje. En su raíz etimológica latina viene de cardis, que es corazón, y re, que es el prefijo para volver. Esa es la razón por la que nosotros recordamos algo cuando lo tenemos en el corazón. Aunque sea solo un juego de palabras, no está de más escribir que la misma palabra para recordar en inglés es remind, que viene de la combinación de mind o mind, mente, y revolver, con lo que llegamos a la conclusión de que a veces es la misma cultura la que crea una diferencia entre nosotros. Los americanos utilizan más su mente y por lo tanto no les gusta expresar sus emociones. Y eso tiene que ver con un fenómeno sociológico y no con un principio bíblico.
pero los latinos piensan más con su corazón. Es solo un pequeño detalle para reseñar aquí, que no se puede imponer algo solo por motivos culturales, como ocurre con el imperio de la mente en muchos sectores evangélicos. Quizá no estaría de más recordar a muchos que el Señor Jesús nació y vivió siempre en una cultura mediterránea, pero las ideas en la mente son solo conocimiento, no recuerdos, y hasta que no pasamos por el corazón cada uno de nuestros principios, pues no se van a quedar a vivir con nosotros. Las ideas son de todos los recuerdos, son personales, y aunque no es el momento para un examen bíblico a fondo, sí llama poderosamente la atención que a pesar de las cualidades de Marta, que eran muchas, y su servicio abnegado, la vida del Señor se reflejaba en primer lugar en María, como lo demuestra el hecho de que la gente venía a escucharla a ella y no a ver el servicio de Marta, como dice Juan 11:45. Muchas veces nosotros trabajamos y trabajamos en la iglesia para que la gente conozca al Señor y no terminamos de aprender la lección de que la gente quiere ver a Jesús en nosotros, que las personas necesitan comprobar cómo el amor del Señor nos llena y nos entusiasma, no tanto nuestro trabajo, aunque este sea muy importante. El trabajo cambia circunstancias y materia. El amor cambia a las personas. Pero somos especialistas en enseñanzas, en reuniones, que solo alimentan nuestra mente. La consecuencia es que nos parecemos mucho a Elí, al sacerdote, que no solo había perdido la trascendencia de Dios en su vida normal, sus hijos desobedecían y afrentaban el nombre de Dios, sino que incluso creía que aquellos que vivían en su presencia, como en el caso de Ana, cuando la vio adorando, la confundió que estaba borracha. Elí estaba tan preocupado por su religión, por el templo, por las formas, las apariencias, que llegó a confundir la obra del Espíritu de Dios con el efecto del vino. Y no fue el único, porque varios siglos más tarde, en los días de Pentecostés, el pueblo judío confundió la maravillosa manifestación del Espíritu Santo con los efectos del vino o del alcohol, como dice Hechos 2, que pensaron que los 120 estaban ebrios. Pero espera, no podemos juzgarles a todos de una manera demasiado severa, porque nosotros mismos somos expertos en formas religiosas y muy débiles en recuerdos. No es la primera vez y desgraciadamente no será la última que proponemos todo tipo de excusas y de razones para no querer admitir la obra del Espíritu de Dios en la adoración de su pueblo. Isaías 63:7 dice: las misericordias del Señor recordaré, las alabanzas del Señor. Tener el corazón lleno de recuerdos y agradecimientos es una de las maneras más sublimes de estar agradecidos con Dios. A lo largo de la Biblia encontramos muchos ejemplos de la trascendencia de tener delante de nosotros las obras de nuestro Creador. Desde el primer libro de Génesis, Dios pidió a muchos de sus hijos, como a Jacob con su Betel, que levantaran diferentes tipos de monumento para recordar lo que había hecho por ellos en su vida. Página tras página, el Espíritu Santo nos enseña lo crucial, importante que es en nuestra vida, lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará por nosotros. Y nos lo recuerda a través de su palabra, que al dejarnos, que si dejamos de recordar, perdemos el rumbo. Para concluir, quédate con esto. No es casualidad que el Señor mismo dijera en un momento trascendental de su vida: hagan esto en memoria de mí, cuando instituyó la Santa Cena. Y lo hacemos, pero a veces nuestro corazón no está en ese lugar. A veces nuestro entusiasmo está guardado para vanidades sin sentido. En muchas ocasiones adoramos a Dios y venimos ante su presencia sin poner nuestra alma en ello.
Lo sabemos casi todo y lo tenemos bien guardado y clasificado en nuestra mente, pero necesitamos volver a recordar. Es imprescindible que volvamos a pasar todas estas cosas por nuestro corazón. A veces nuestro entusiasmo está guardado para vanidades sin sentido. Y mañana veremos, hablando de recordar, ¿por qué tenemos que recordar de cómo fue que vino el primer asesinato en la Biblia por Caín hacia Abel? Y fue por la adoración. Pero ¿por qué? ¿Qué lo causó? ¿Qué no entendió Caín acerca de la adoración? ¿Y qué sí entendió Abel acerca de la adoración? Pero hoy quiero dejarte con esto, que tú entiendas que la adoración es una relación matrimonial con el Señor, donde ninguno de los dos cónyuges, si de verdad se aman, se atreverían a ser infieles el uno al otro. Y te lo digo esto con temor y temblor. Ayer me enteré de un caso de un pastor en León, una iglesia grande, viviendo en adulterio, y como él predica y ve el respaldo de Dios en su palabra, él cree que Dios está aprobando su actitud, su vida, su pecado. No te confundas tú, porque podemos caer en ese error, pensar de que Dios nos está respaldando, pero Él respalda su palabra, no tu estilo de vida ni tu pecado. Y muchas veces nos confundimos viviendo vidas adúlteras, teniendo otros dioses, llámese personas, cosas o cualquier cosa que ocupe el corazón, y adulteramos con nuestro amado. Pero hoy es el día para que podamos volver a la fidelidad con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú nos enseñas, Señor, que la adoración tú la ves como una relación matrimonial. Por eso a través de la Biblia tú nos enseñas que el buscar otros dioses, el adorar otros dioses, tú lo llamas un adulterio espiritual, porque no quieres que nadie ocupe tu lugar, porque tú eres un Dios celoso de nosotros. Como tu palabra dice, el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. Señor, que hoy sea un despertar durante esta semana que la conocemos en la tradición como Semana Santa, y que no solo sirva como distracción para pasear porque tenemos días libres, sino para meditar, reflexionar y recordar, Señor, lo que tú nos enseñas en tu palabra, de por qué vinieron tantas consecuencias a causa del pecado y por qué tú tuviste que tomar la forma de hombre para venir a la tierra, para pagar por nuestros pecados, para aplacar la ira de Dios. Porque si no, hubiésemos sido consumidos por la ira de Dios, pero tu gracia y tu misericordia se desbordaron en cada uno de nosotros, Señor. Y lo menos que podemos hacer es adorarte como tú lo mereces, en espíritu y en verdad. Que esta semana sea de reflexión, de meditación, para que el domingo culminemos con un servicio poderoso, Señor. Esta semana que también iremos al hospital de Salamanca para mostrar tu amor como hablábamos hoy. La gente no necesita tanta palabrería, sino necesitan ver a Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Y qué mejor manera de hacerlo que llevarlo a las calles, que vean que lo llevamos reflejado en nuestro rostro, como dice Pablo en 2 Corintios 3:18, cuando somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. Que esta semana sea de gloria, de honra, de bendición para tu reino, Señor, y que vengan las almas que tú ya has preparado para el conocimiento tuyo y para el arrepentimiento. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.